¿Qué haces cuando la vida te parece insoportable? Cuando el dolor te aplasta y todo parece perdido. Cuando las respuestas no llegan y el silencio de Dios se siente como un vacío impenetrable. ¿Te has sentido alguna vez así? Esos momentos en los que, en tu angustia, te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no escuchas mi clamor? No estás solo. Desde siempre, la humanidad ha enfrentado el sufrimiento, la incertidumbre y la sensación de estar perdidos. Pero hay algo muy poderoso que se menciona una y otra vez en la Biblia, algo que puede cambiarte, acercarte a Dios, fortalecer tu alma y reavivar tu fe, el ayuno. Pero espera, no se trata solo de dejar de comer. No es una dieta espiritual ni un ritual vacío. El ayuno es una herramienta poderosa, un recurso en medio de la lucha, un sacrificio que abre los cielos y toca el corazón de Dios. El ayuno tiene el poder de cambiarlo todo. Pero, ¿cómo puede transformar tu vida? ¿Cuántos tipos de ayunos existen? Y lo más importante, ¿qué tipo de ayuno es el adecuado para ti? Si estás buscando respuestas, consuelo o un cambio real en tu vida, este video es para ti. Porque el ayuno no es solo una práctica antigua, es una herramienta viva y poderosa que ha marcado la diferencia en la vida de millones de personas. Y puede marcar la diferencia en la tuya también. Si quieres aprender más sobre cómo el ayuno puede transformar tu vida, no te vayas. Sigue viendo este video, porque lo que viene puede ser justo lo que necesitas escuchar. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Porque este no es solo un video más, es un mensaje que puede transformar tu vida espiritual. No te lo pierdas. Ahora que sabes que el ayuno no es solo dejar de comer, sino una herramienta poderosa que ha marcado la diferencia en la vida de muchos, vamos a explorar juntos los diferentes tipos de ayuno que la Biblia nos enseña. Porque tal vez, solo tal vez, este sea el momento en que Dios te está llamando a dar ese paso de fe. ¿Estás listo? Empecemos. Tipos de ayuno en la Biblia. En la Biblia, encontramos diferentes tipos de ayuno, cada uno con un propósito único que va mucho más allá de simplemente dejar de comer. El ayuno es una herramienta poderosa para acercarnos más a Dios, fortalecer nuestra fe y descubrir su voluntad. Ayuno total, sin comida ni agua. Este es el ayuno más intenso, un acto de completa entrega a Dios. Moisés lo practicó durante 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, sin comer ni beber, mientras recibía las tablas de la ley directamente de Dios. Y estuvo allí con Dios 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Este tiempo de aislamiento y dedicación fue crucial para recibir la guía divina. También vemos este tipo de ayuno en la historia de la reina Esther. En un momento de desesperación, cuando el destino de su pueblo estaba en juego, Esther pidió a todos los judíos que ayunaran durante 3 días antes de ella presentarse ante el rey. Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas, y así iré al rey. Esther sabía que sin la intervención de Dios, no habría esperanza. En ese momento, el ayuno fue un acto de fe y obediencia. Este tipo de ayuno no es solo un sacrificio físico, sino un llamado a depender completamente de Dios. Es un acto de fe, rendición y obediencia, un paso radical hacia un encuentro más profundo con Dios. La Escritura nos recuerda que el ayuno debe ir acompañado de oración y humildad. Es el ayuno que escogí, que suelte las ligaduras de impiedad, que desate las coyunturas del yugo, y deje libres a los oprimidos. El ayuno total es un acto poderoso de rendición. Al apartarnos del mundo físico, nos entregamos por completo a Dios, abriendo espacio para que Él nos transforme en lo más profundo de nuestro ser, como Jesús mismo lo enseñó, y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este es solo un tipo de ayuno, pero cada uno tiene su propósito y su poder. A medida que descubrimos los diferentes tipos de ayuno que la Biblia nos enseña, podemos entender cómo cada uno tiene el potencial de transformar nuestra vida espiritual de una manera profunda. Jesús también nos enseñó que el ayuno debe ser sincero y no un acto de vanagloria. Pero tú, cuando ayunes, unta tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ayuno normal, abstenerse solo de alimentos pero beber agua. El ayuno normal es un tipo de ayuno en el que la persona se abstiene de comer alimentos sólidos, pero continúa bebiendo agua. Este tipo de ayuno es más accesible que el ayuno total, ya que no requiere abstenerse también de líquidos. Sin embargo, sigue siendo una poderosa práctica de dedicación y humildad ante Dios, un tiempo de enfoque espiritual profundo. Un ejemplo significativo de este tipo de ayuno lo encontramos en Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús se retiró al desierto y ayunó durante 40 días, sin comer, pero bebiendo agua.
Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este periodo de ayuno no fue solo un reto físico, sino un tiempo de fortaleza espiritual y preparación para el propósito divino que él iba a cumplir. Jesús, al igual que Moisés y otros grandes personajes bíblicos, usó el ayuno como un medio para conectarse con el Padre y recibir poder para la misión que iba a emprender. Durante este ayuno, Jesús fue tentado por Satanás, quien le ofreció satisfacciones inmediatas, como comida y poder, pero Jesús respondió con la palabra de Dios, demostrando que su dependencia no estaba en lo físico, sino en lo espiritual. Él enseñó a través de su ejemplo que el ayuno no es solo un sacrificio físico, sino una disciplina que fortalece el espíritu, agudiza nuestra fe y nos ayuda a resistir las tentaciones del enemigo. El ayuno normal es una práctica que también podemos aplicar en nuestras vidas. No se trata simplemente de abstenerse de la comida, sino de utilizar este tiempo para buscar la voluntad de Dios, orar, leer la Biblia y fortalecer nuestro espíritu. Al igual que Jesús, podemos usar el ayuno para prepararnos para los desafíos de la vida, buscando en Dios la dirección y la fuerza que necesitamos para seguir adelante en obediencia. Si decides practicar el ayuno normal, considera consagrar el agua que bebes durante este tiempo. Al dedicarla a Dios, puedes pedirle que la use como un medio para purificar tu cuerpo y alma. Al beberla, hazlo con una oración, pidiendo fortaleza, claridad espiritual y dirección divina. Este simple acto de consagración puede hacer que cada sorbo de agua se convierta en un recordatorio de tu dependencia de Dios y de tu enfoque en su voluntad. Este tipo de ayuno también nos recuerda que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al abstenernos de la comida, aprendemos a depender de Dios para nuestra provisión, reconociendo que su presencia es más vital que cualquier alimento físico. El ayuno normal es un acto de sumisión, humildad y enfoque. A través de él, nos acercamos más a Dios, fortalecemos nuestra fe y nos preparamos para cumplir con los propósitos que Él tiene para nosotros. Como lo hizo Jesús, podemos usar el ayuno normal para renovarnos en el espíritu y encontrar la dirección divina que necesitamos. Ayuno parcial. Restringir ciertos alimentos. El ayuno parcial es un tipo de ayuno en el que se restringen ciertos alimentos, pero no todos. Este enfoque permite a la persona enfocarse en la disciplina espiritual sin la necesidad de un ayuno total, lo que lo convierte en una práctica más accesible y aún poderosa. El ayuno parcial puede variar dependiendo de la decisión personal y la necesidad espiritual, pero su objetivo principal es la dedicación a Dios y el fortalecimiento del espíritu a través de la obediencia. Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de ayuno lo encontramos en la vida de Daniel y sus amigos. En el libro de Daniel, vemos que ellos decidieron no participar de los manjares ofrecidos por el rey Nabucodonosor, que eran alimentos impuros según las leyes dietéticas del pueblo de Israel. En lugar de eso, comieron solo legumbres y bebieron agua. Este acto no fue solo una cuestión de dieta, sino una manifestación de fidelidad y obediencia a Dios, una forma de mostrar que su lealtad a Dios era más importante que las comodidades del reino. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, pues, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este ayuno fue un acto de pureza y consagración. Daniel y sus amigos sabían que sus cuerpos no solo debían estar en condiciones físicas óptimas, sino también espiritualmente alineados con la voluntad de Dios. A través de este ayuno parcial, demostraron su compromiso con las enseñanzas de Dios y confiaron en que Él les daría la fortaleza para resistir las tentaciones del mundo. Otro ejemplo importante de ayuno parcial en la vida de Daniel ocurrió cuando él ayunó por 3 semanas, absteniéndose de comer carne y beber vino, mientras buscaba revelación de Dios. Este ayuno fue específico y tenía un propósito claro: obtener una respuesta divina a sus oraciones. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. En este caso, el ayuno parcial fue un medio de enfocarse completamente en la búsqueda de la voluntad de Dios, apartándose de placeres terrenales para dedicar tiempo a la oración y la meditación. Este tipo de ayuno muestra cómo podemos hacer ajustes en nuestra dieta y estilo de vida para alinearnos con Dios y escuchar más claramente su voz. No se trata simplemente de lo que evitamos comer, sino de la actitud de corazón que tenemos al hacerlo. Al restringir ciertos alimentos o placeres, estamos declarando que nuestra dependencia no está en las cosas materiales, sino en Dios. El ayuno parcial es una forma efectiva de consagrarnos a Dios, especialmente en momentos de búsqueda espiritual intensa. A través de este tipo de ayuno, podemos experimentar la cercanía de Dios y la claridad en su dirección, tal como lo hizo Daniel. Es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe, hacer un alto en medio del ajetreo de la vida diaria, y centrarnos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios. Al igual que Daniel,
Podemos elegir apartarnos de los placeres temporales del mundo para concentrarnos en lo eterno, buscando a Dios con un corazón humilde y dispuesto. Este tipo de ayuno también nos enseña que no se trata de un acto vacío, sino de una práctica que produce frutos espirituales y nos acerca más a la voluntad de Dios. Ayuno colectivo, cuando un grupo entero ayuna por una causa. El ayuno colectivo es un acto de unidad y de fe, en el que un grupo entero de personas se une en un propósito común para ayunar, orar y buscar la intervención divina. Este tipo de ayuno se practica cuando un pueblo, una comunidad o incluso una nación entera se enfrenta a una crisis espiritual, moral o física, y siente la necesidad de arrepentirse, buscar la misericordia de Dios o pedir su ayuda. El ayuno colectivo demuestra la humildad de un pueblo que reconoce su dependencia de Dios y su deseo de que Él obre en sus vidas. Un ejemplo poderoso de ayuno colectivo lo encontramos en la historia de Nínive, una ciudad pagana que, al escuchar la advertencia de Jonás sobre el juicio de Dios, respondió con arrepentimiento y ayuno. El rey de Nínive, al darse cuenta de la gravedad de la situación, convocó a todo el pueblo, desde los más altos hasta los más bajos, a unirse en ayuno y arrepentimiento. Incluso ordenó que los animales ayunaran, como una muestra de la seriedad con la que el pueblo se estaba acercando a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El rey de Nínive comprendió que el pecado colectivo había puesto en peligro a su pueblo, y la única esperanza de salvación estaba en humillarse ante Dios. Al convocar a un ayuno colectivo, no solo se trataba de una práctica externa, sino de una declaración de humildad y una solicitud sincera de perdón y misericordia. A través de este ayuno, el pueblo mostró un cambio genuino de corazón, y Dios, en su infinita misericordia, perdonó a Nínive y evitó el juicio que se había anunciado. Este acto de ayuno colectivo tiene un profundo mensaje para nosotros hoy. Nos muestra el poder de la unidad cuando un pueblo se une con un mismo propósito, buscar a Dios y arrepentirse. Nos enseña que, cuando nos unimos en oración y ayuno, nuestras acciones pueden mover el corazón de Dios, quien es fiel y justo para perdonar y restaurar. El ayuno colectivo también refleja la importancia de la intercesión y la solidaridad. A veces, un solo individuo no puede cambiar la situación, pero un pueblo entero, que se humilla y ora en un espíritu de unidad, puede ver la intervención de Dios. Al igual que en Nínive, si un grupo de personas se dedica a ayunar con un corazón sincero, buscando la justicia y la misericordia de Dios, podemos ver cambios poderosos en nuestras comunidades, ciudades e incluso naciones. Este tipo de ayuno puede ser especialmente significativo cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o momentos de crisis. Si como comunidad, familia o iglesia, nos unimos en un propósito común de ayuno, buscando la restauración de lo perdido o la intervención de Dios en nuestras circunstancias, podemos esperar que Él obre de manera poderosa. El ejemplo de Nínive nos enseña que el arrepentimiento genuino y la obediencia a Dios pueden traer un cambio radical, incluso cuando todo parece perdido. En nuestras propias vidas, el ayuno colectivo puede ser la respuesta que necesitamos para ver la mano de Dios moviéndose a favor de nuestra causa. Ayuno de palabras, abstenerse de hablar para meditar y escuchar la voz de Dios. El ayuno de palabras es un tipo de ayuno menos común, pero igualmente poderoso, en el que una persona decide abstenerse de hablar durante un periodo determinado, con el propósito de centrarse en la meditación, la oración y la escucha atenta de la voz de Dios. En nuestra vida diaria, las palabras tienen un gran poder. Pueden ser un medio de comunicación, pero también pueden distraernos, consumir nuestra atención o incluso apartarnos de la quietud necesaria para escuchar a Dios. El ayuno de palabras nos invita a silenciar el ruido, externo e interno, para crear un espacio donde podamos escuchar más claramente lo que Dios quiere hablarnos. En la Biblia, encontramos un ejemplo notable de este tipo de ayuno en la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Zacarías era un sacerdote justo que, junto con su esposa Elizabeth, no había podido tener hijos. Cuando el ángel Gabriel apareció para anunciarle que su esposa concebiría un hijo en su vejez, Zacarías dudó de la promesa de Dios debido a su edad avanzada y la de su esposa. El ángel, al ver la falta de fe de Zacarías, le dijo: «Y he aquí, quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo». Este ayuno de palabras fue una señal de la promesa de Dios. Zacarías, al no poder hablar, fue forzado a pasar un tiempo de silencio, un tiempo donde no podía expresarse ni dar forma a sus pensamientos a través de las palabras. Este tiempo de mudez fue crucial para su proceso de transformación. Durante esos meses de silencio, Zacarías tuvo la oportunidad de meditar profundamente sobre la promesa que Dios le había dado, reflexionar sobre su falta de fe y, quizás, experimentar un cambio en su corazón.
El ayuno de palabras, en este caso, le permitió escuchar la voz de Dios sin la interferencia de sus propias dudas y pensamientos. Cuando el niño nació, Zacarías rompió su silencio, no solo para hablar, sino para alabar a Dios y profetizar sobre el futuro de su hijo. Y al instante fue abierto su boca, y suelta su lengua, y habló, bendiciendo a Dios. Este fue un acto de obediencia y una afirmación de la fe renovada de Zacarías, quien ahora reconocía la fidelidad de Dios para cumplir su palabra. El ayuno de palabras, al igual que otros tipos de ayuno, nos ofrece una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. Al silenciar nuestra voz, permitimos que Dios tenga espacio para hablarnos. Este tipo de ayuno también nos ayuda a fortalecer nuestra disciplina, a callar los pensamientos que nos distraen y a prepararnos para escuchar las promesas que Dios tiene para nosotros. Además, el ayuno de palabras puede ser una herramienta poderosa en momentos de oración y meditación. Cuando nos encontramos en un periodo de incertidumbre o espera, podemos practicar el ayuno de palabras para escuchar con mayor claridad la guía de Dios. Este tipo de ayuno no solo implica callar físicamente, sino también estar atentos a su presencia y dispuestos a recibir su sabiduría. El ejemplo de Zacarías nos enseña que el silencio puede ser un vehículo de transformación. A veces, nuestras palabras y pensamientos nos impiden experimentar el pleno poder de la palabra de Dios. Al elegir el silencio, estamos dando un paso hacia la humildad y la obediencia, abriendo nuestro corazón para recibir lo que Dios quiere enseñarnos. Si alguna vez te sientes abrumado por el ruido del mundo o por tus propios pensamientos, el ayuno de palabras puede ser una práctica poderosa para calmar tu espíritu y permitir que la voz de Dios se escuche más claramente. Al igual que Zacarías, podemos experimentar un renacer espiritual, viendo cómo Dios cumple sus promesas en nuestras vidas cuando hacemos espacio para Él en el silencio. Ayuno personal y secreto, un ayuno entre vos y Dios, sin buscar la aprobación de otros. El ayuno personal y secreto es uno de los tipos más profundos y significativos de ayuno que podemos practicar, porque se trata de una entrega totalmente privada entre nosotros y Dios. Este tipo de ayuno no busca la validación y el reconocimiento de los demás, sino que es un acto de devoción y obediencia pura a Dios. Es un momento en el que te apartas de la vista pública para enfocarte en tu relación personal con Él, dejando de lado cualquier deseo de impresionar a otros o de ser visto como más espiritual. Jesús enseñó sobre este tipo de ayuno en el Sermón del Monte, en el que claramente nos instruye sobre cómo debemos practicarlo. En Mateo, Jesús dice: «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». Esta enseñanza es fundamental porque pone en claro que el propósito del ayuno no es para atraer la atención de los demás, ni para ser vistos como religiosos o piadosos, sino para acercarnos más a Dios en lo privado. Jesús nos anima a mantener el ayuno en lo secreto, sin necesidad de demostrar nada a los demás. Al hacerlo, estamos demostrando que nuestra motivación principal es Dios mismo, y que confiamos en Él para recompensarnos de acuerdo a su voluntad, no a través de la admiración o aprobación de las personas. El ayuno personal y secreto, entonces, no solo es una práctica de disciplina física, sino también una de humildad y pureza de corazón. Al evitar mostrar nuestro sacrificio, estamos permitiendo que nuestro sacrificio sea exclusivamente para Dios. Este tipo de ayuno nos ayuda a reducir la tentación de caer en el orgullo espiritual, recordándonos que nuestra relación con Dios es lo único que realmente importa. Además, este ayuno se convierte en un acto profundamente personal y transformador. Al enfocarnos en Dios y renunciar a ciertas cosas, ya sea la comida, el entretenimiento o cualquier otra cosa, podemos experimentar una mayor intimidad con Dios. En el secreto, sin las distracciones del mundo, podemos oír más claramente su voz, recibir dirección y experimentar su paz de una manera más profunda. En un mundo donde a menudo buscamos validación externa y reconocimiento, el ayuno personal y secreto nos recuerda que no necesitamos la aprobación de los demás para vivir una vida espiritual auténtica. Dios nos ve en lo secreto, y eso es lo único que realmente importa. Él no busca sacrificios públicos o demostraciones externas, sino corazones sinceros que lo busquen en la intimidad. Este tipo de ayuno también puede ser liberador. Al no preocuparnos por lo que los demás piensen, podemos experimentar la verdadera libertad espiritual. No se trata de lo que otros piensen de nosotros, sino de lo que Dios piensa de nosotros. Al practicar el ayuno en secreto, podemos purificar nuestras intenciones y encontrar la satisfacción en agradar a Dios y no a los hombres. Si alguna vez sientes que tu vida espiritual se ha vuelto una serie de rituales externos o que estás buscando la aprobación de otros, el ayuno personal y secreto puede ser una forma de volver a lo esencial,
una relación auténtica con Dios. En lo privado, en lo secreto, Él está esperando para recompensarte con una paz que solo Él puede dar. Cuando ayunas, renuncias a lo físico para alimentar lo espiritual. El ayuno no es simplemente dejar de comer. Es un acto de rendición y enfoque. Al desconectarte del ruido del mundo, creas espacio para escuchar más claramente la voz de Dios. En esos momentos en que el dolor parece insostenible, el ayuno te fortalece, proporcionándote la energía espiritual necesaria para seguir adelante. En los tiempos de confusión y duda, el ayuno trae claridad, permitiéndote ver con más precisión el camino que Dios tiene preparado para ti. Y cuando te sientes débil, el ayuno es el medio por el cual Dios puede llenarte de su poder y renovarte por completo. Tal vez estás atravesando una lucha en este momento, ya sea una enfermedad que no parece tener fin, un problema familiar que te agobia, una crisis financiera que te consume, o una batalla interna con la ansiedad, el miedo o la duda. Puede ser que te sientas perdido, pero quiero decirte algo importante: Dios tiene un propósito para ti. Y ese propósito puede empezar a revelarse a través del ayuno. Jesús dijo, cuando ayunes. No dijo si ayunas, sino cuándo, porque sabía que el ayuno sería una parte esencial de la vida de aquellos que lo buscan de todo corazón. Si estás viendo este video, quizás Dios te está llamando a dar ese primer paso en tu vida espiritual. Pero dime, ¿has ayunado alguna vez? ¿Has sentido la presencia de Dios de una manera especial mientras ayunabas? ¿Te ha tocado de forma profunda? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leer tus experiencias y saber cómo el ayuno ha impactado tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Comparte este video con alguien que lo necesite, alguien que esté buscando respuestas o fortaleza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal para más contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a descubrir cómo el ayuno puede transformar tu vida. Recuerda siempre, el dolor no es el final, la fe mueve montañas, y Dios tiene un propósito para ti. Si tomas el paso del ayuno, estarás abriendo la puerta a un encuentro más profundo con Él, y ese es solo el comienzo de lo que Él quiere hacer en tu vida. Recuerda, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá el Señor, clamarás, y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Él te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén.